Hoy comenzaremos en el capítulo 5 y hablaremos de la tercera señal que realiza el Señor Jesús, y en esta ocasión otra vez en Jerusalén. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 5, los versículos del 1 al 18. Y comienza el versículo 1 de esta manera: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Me gusta cómo Juan es bien explícito en esto de la geografía, y él especifica bien dónde ocurrieron los hechos, en qué tiempo ocurrieron, y qué cosa sucedió primero y qué cosa sucedió después. Otra vez Jesús vuelve a Jerusalén, donde había una fiesta, y los judíos celebraban 3 fiestas importantes, fiesta que hacía que volvieran a Jerusalén y celebraran allá, y estas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 describe estas fiestas, y eran fiestas que los judíos debían celebrar cada año y debían irlo a celebrar en el lugar que Dios había escogido, y ese lugar era Jerusalén. Por tanto, los judíos se reunían, se congregaban en Jerusalén, y Jesús aprovechaba esas fiestas para cumplir la misión que el Señor le había encomendado. En esta porción de las Escrituras veremos la tercera de 7 señales que menciona Juan que realizó Jesús mientras estuvo en la tierra. La sanidad del paralítico. Cada una de estas 3 señales que hasta hoy estaremos viendo muestran cómo se salva a una persona. No sé si recuerdan cuál fue la primera señal que realizó el Señor, y fue en Capernaum. Convirtió el agua en vino. Esa fue la primera señal en las bodas de Caná de Galilea. El Señor llegó y convirtió el agua en vino. Y vimos ahí cómo la conversión, la salvación viene a través de ¿qué? De la palabra. El agua se convirtió en vino. El agua es un elemento purificador, como la palabra, purificadora. Y a través de la palabra es la salvación. La sanidad del hijo de aquel oficial, de aquel noble. Vimos que la fe, que la salvación es por fe. Y aquel hombre creyó la palabra del Señor. Y creyó él y toda su familia. Hoy estaremos viendo la escena, el cuadro que pinta Juan en este evangelio, sobre la sanidad que hizo Jesús en un hombre que llevaba 38 años con un padecimiento. Y veremos cómo la salvación aquí es a través de la gracia. Las 3 cosas son importantes: la palabra, la fe y la gracia de Dios. Sin una de ellas no puede ser salvo el ser humano. Veamos el cuadro de aquel hombre pecador que simboliza, aquel hombre enfermo que simboliza el hombre pecador de nuestros tiempos. Sigamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El estanque descrito se llama ¿cómo? Betesda, ese es el nombre del estanque, y que significa casa de olivos o casa de misericordia, casa de misericordia. Este estanque tenía 5 pórticos, y cuando
hablamos de pórticos, quizás no nos imaginamos, pero eran ventanas en los cuales estaban acostados, en los cuales yacían, dice la palabra, yacían una gran multitud de enfermos. Ellos estaban a la expectativa del movimiento del agua, porque hay algo que sucedía, había una creencia, y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. El estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas, lugar que también es mencionado en el libro de Nehemías, y ahí vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a la geografía. La atención ahora se centra en un hombre. Comienza describiendo el lugar, comienza diciendo que hay una gran multitud de enfermos. Sin embargo, ahora la atención de Juan se centra en un solo hombre. Y este hombre era un paralítico que estaba allí por mucho tiempo y llevaba un padecimiento por 38 años. La esperanza de este hombre, al igual que la del resto de los enfermos, estaba en la creencia de que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Y cuando ellos veían que el agua se movía, enseguida se tiraban al agua. El primero que descendía, ¿qué pasaba? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia de aquellas personas. Los eruditos dicen que el versículo 4 no está en los manuscritos más antiguos que se han encontrado de las Escrituras. Es muy probable que algunos de los amanuenses, ¿saben quién eran los amanuenses? Los que escribían, antes no había fotocopiadoras ni nada, ni imprenta. Entonces se hacían copias a las escrituras a través de los amanuenses. Eran las personas que estaban capacitadas para escribir. Y imagínense ustedes, hacer copias es a mano, amanuense. Y es probable que en forma explicativa añadió esta porción para que se pudiera entender cuál era la creencia de aquellas personas. Ahora, no nos consta de que esta creencia era un hecho que sucedía realmente. Puede ser que fuera algo de superstición de aquel entonces, pero lo cierto es que esta era la creencia y todas aquellas personas tenían su esperanza puesta en el movimiento del agua. ¿Para qué? Para descender y quedar sanos de cualquiera que fuese su enfermedad. Por regla general, las personas tienden a asociarse entre sí cuando tienen metas en común, intereses en común, o cuando son de la misma clase social, la misma profesión. Vemos cómo las personas se asocian entre sí cuando tienen esas cosas en común. Por lo general, los doctores andan con doctores. Si yo deseo hacerme ingeniero y estoy estudiando, ¿con quiénes me voy a asociar? Con estudiantes de ingeniería. Yo estoy estudiando en el seminario y ¿con quién me asocio? Con estudiantes del seminario. O las personas que tienen una clase social determinada se reúnen con ese tipo de personas. ¿Por qué? Tienen algo en común. El propósito de dichas asociaciones pudiera ser compartir lo que cada uno tiene para ayudar a los demás, o el propósito de unir fuerzas para lograr algo en común. Lo cierto es que estas son personas emprendedoras que se unen para lograr una meta, para alcanzar algo que se han propuesto entre todos. También tenemos otro grupo de personas que también se asocian entre sí. Por lo general, personas con padecimientos en común, con patrones de conductas semejantes, estados emocionales parecidos. Aunque muchos lo hacen buscando empatía, lo cierto es también que muchos se asocian con el propósito de sentirse cómodos como son, con el propósito de justificar lo que son, lo que tienen, para no sentirse obligados a salir de la situación en la que están. Hay dos grupos que he mencionado: los que se asocian
para crecer, para emprender cosas. Y hay otros que se asocian para justificar su estado presente, para buscar empatía, para buscar la comprensión, que alguien me entienda, y nadie me puede entender si no está en la misma situación que yo. La gran diferencia entre estos dos grupos de sociedades es que en la primera, cada uno tiene algo que puede aportar al otro para crecer. Cada uno tiene algo que puede compartir con los demás, algo que puede ser usado para llegar a cumplir la meta, el deseo anhelado. Y el segundo grupo, los demás están buscando algo que le den, pero lo cierto es que no tienen algo que compartir. Si hay personas que los drogadictos se buscan entre ellos, ¿qué puede aportarle uno al otro? Lo único que pueden hacer es muchas veces que forman gangas. Personas con patrones de conductas similares se asocian. Homosexuales se buscan entre ellos y crean clubes de homosexuales. Y tú te das cuenta cómo ese tipo de personas también se asocian entre sí, buscando sentirse cómodos, buscando sentirse acogidos y no menospreciados por otros, buscando también justificar su situación para no salir del lugar donde están. Se asocian solamente para sentirse que no están solos en sus penas, buscando una razón por la cual permanecer donde están. Este hombre enfermo, al igual que todos los que yacían en aquel lugar, representan al hombre que vive en pecado y lejos de Dios. La esperanza de ellos estaba en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Este hombre tenía la esperanza de que otra persona hiciera algo por él, que otra persona lo ayudara a meterse en aquel estanque cuando se moviera el agua. Nadie, pero la realidad es que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede compartirme lo que no tiene. Todos estaban enfocados, todos los que estaban ahí estaban porque estaban enfermos. Todos estaban esperando ser el primero en meterse en el estanque. Y aquel hombre tenía la esperanza puesta en que alguien lo ayudara a meterse en el estanque. ¿Con quién se asoció? ¿Con quién estaba? ¿Quiénes le rodeaban? Personas en la misma situación de él, que no podían ayudarle. Me pregunto cuántas de las personas que decían haber sido sanadas en aquel lugar volvían a ayudar a aquellos que quedaban. Estoy hablando de aquel hombre, pero también me pongo a pensar en aquellos que fueron sanados, en aquellos que llegaron y se metieron primero en el estanque y según su creencia quedaron sanados. ¿Cuántos volvían a ayudar a aquellos que quedaban? A veces los cristianos somos así. Quedamos sanos y nos olvidamos de aquellos que están en la misma situación que yo estaba antes. Bueno, la pregunta, ¿cuál es tu situación? ¿Con quién te asocias tú? ¿En qué medio estás? Este es un cuadro del hombre pecador. Este es un cuadro del hombre común. Este es un cuadro de lo que éramos nosotros antes de venir al Señor. Así vivíamos, en un mundo de oscuridad. Si usted se imagina por un momento, cierra los ojos y se imagina el cuadro de aquel hombre rodeado de aquella grande multitud de enfermos, te vas a dar cuenta del ambiente de tristeza, de desolación, de qué sé yo, que había en aquel lugar. Aquellas personas sin esperanza, aquellas personas que llevaban tanto tiempo esperando que algo sucediera en sus vidas. Personas decepcionadas, personas rodeadas de otros que tampoco podían ayudarle ni darle aliento. Y así viven las personas en este mundo. Así vive la gente que viven aquí afuera, rodeadas por personas que no pueden ayudarles, llenos de tristezas,
y envueltos en un círculo vicioso del cual no pueden salir por ellos mismos. Juan capítulo 5, versículos del 6 al 8 sigue de esta manera. Cuando Jesús lo vio acostado, ahí aparece Jesús en escena, y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Wow, una persona que lleva tanto tiempo ahí acostado, que está padeciendo por una enfermedad por 38 años, tú le haces esa pregunta y es como: hey, tú te estás burlando de mí. Tú estás jugando conmigo. Pareciera obvia la respuesta. Sin embargo, vamos a ver lo que pasó. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. La palabra supo en el versículo 6 dice que Jesús supo que llevaba mucho tiempo. Y esa palabra implica el conocimiento sobrenatural de Dios, en este caso de Jesucristo. Él conocía a esta persona antes de haberla visto. La presencia de Dios. Dios nos conoció antes de que tú y yo existiéramos. Antes de que tú y yo naciéramos, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos conocía a nosotros. Su elección en parte tuvo su base en su conocimiento previo de aquella persona. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos conoce a nosotros desde hace mucho tiempo atrás. Jesús eligió a aquel hombre entre todos los enfermos. Qué difícil es escoger a alguien entre tantas personas que necesitan. Pero yo no sé por qué el Señor lo escogió y nadie puede cuestionarlo. La iniciativa fue de Él. Fue la iniciativa de Jesús. Él fue el que escogió a aquel hombre. Y no se presenta una razón en particular por esa elección. No se dice que aquel hombre era más santo que otros, que aquel hombre estaba en peor situación que otros. Simplemente Jesús lo escogió. Tú y yo no éramos mejores que otros. El Señor no nos escogió a nosotros porque parecíamos más cristianos que otros. Dios no nos escogió a nosotros porque hacíamos más obras que otros. Nos escogió por gracia, porque simplemente Él quiso, y eso no se cuestiona. Este hombre es un cuadro hermoso de la salvación que no está basada en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Esa gracia debe producir en nosotros un carácter humilde, un carácter agradecido, que muestra también compasión por los demás. Una persona, cuando se cree que tiene méritos, llega a un punto que dice: yo soy superior a todos ustedes y para hablar conmigo tienes que llegar a cierta escala. El saber que yo no hice nada para merecer la salvación de Dios, para merecer la gracia de Dios, me hace estar al mismo nivel de todos. Todos venimos a Él por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hicimos. No hay ningún mérito en nosotros. Qué bueno que la obra de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz fue completa. Y ese es el punto donde falla, ahí donde falla nuestra fe muchas veces. Por eso es que el ser humano quiere hacer algo para merecer, sentirse merecedor de algo, para sentirse con la autoridad de decir: no, espérate, que yo tengo aquí mi mérito. Y Jesús acabó con todo eso. La obra del Señor es completa. Su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar los pecados de todos los hombres y las mujeres, de todo ser humano en este mundo.
Aunque la pregunta de Jesús a este hombre parecía tener una respuesta obvia y hasta parecería como una burla. Sin embargo, en realidad el Señor lo que quería era llamar la atención de aquel hombre. Un hombre que estaba esperando meterse en aquel lugar, sus ojos, su vista estaba enfocada en aquel lugar. Porque tenía que estar pendiente de cuando se moviera el agua. Él estaba enfocado en aquel lugar, no movía su vista para otro lado. Esperanzado, anhelando poder llegar a ese lugar y poder ser sano. Y el Señor se le presenta y le dice: ¿realmente quieres ser sano? ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿Cómo me vas a preguntar si quiero ser sano? Jesús no hizo que alguien le ayudara. Jesús no hizo: oye, vamos a conseguirte a alguien para que venga y te meta en el... Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús quería llamar la atención de aquel hombre. Quería que aquel hombre quitara la vista de las cosas del mundo y pusiera sus ojos en Él. El único que podía hacer la obra que hizo Jesús era Él mismo y no otra persona. Quería que este hombre cambiara su expectativa y su esperanza, que dejara de poner en las cosas del mundo y empezara a poner su esperanza en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Este hombre tenía que tomar una decisión. Estaba delante de la palabra del Señor. Estaba en sus manos si creerla y obedecerla. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Jesús dijo la palabra, le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. La otra parte nos corresponde a nosotros. ¿Cuántas personas hacen responsable a otros de lo que no podemos alcanzar? Cuando Jesús le preguntó si quería ser salvo, si quería ser sano, ¿qué le dijo a este hombre? Ay, Señor, pero si no hay nadie que me ayude a meterme cuando el ángel viene y mueve el agua. No tengo a nadie que me meta. ¿Se dan cuenta dónde estaba la vista de este hombre puesta? En las cosas terrenales. Y tenía delante de él al creador del universo. Y así viven las personas ciegas en este mundo. Tienen a Dios delante de ellos. Las cosas están tan claras, están a la mano, al alcance de todos. Sin embargo, no pueden ver, sus ojos están velados, su corazón está cerrado, están en tinieblas. Solamente Dios puede venir en la persona de Jesucristo y revelarse a sus vidas, y llamarlos y escogerles y abrirles sus ojos para que lleguen al conocimiento de Él. Aquel hombre tenía la esperanza puesta en las cosas del mundo. Y Jesucristo llamó su atención. Jesús no hizo que otra persona le ayudara. Él mismo acudió a Él y le dio la respuesta que necesitaba. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos o no hacemos en nuestras vidas. Dios nos pone las cosas en nuestras manos. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero muchas veces queremos que alguien haga algo por nosotros. Y hay cosas, como estábamos hablando ahorita esta mañana, que nadie la va a hacer por nosotros, que nadie la puede hacer por nosotros. Tenemos que tomar nosotros la decisión y confiar en el poder de Jesucristo para ayudarnos. Juan 9 al 18 sigue de esta manera. Y al instante aquel hombre, ¿qué pasó? Fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Es decir, que aquel hombre creyó la palabra y obedeció la palabra. Y el resultado fue ¿cuál? Su sanidad. Pero hay un problema. Y era día de reposo aquel día. ¿En qué problema se metió el Señor? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
y le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaban en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El versículo 10 demuestra que la sanidad de este hombre fue completa. Cuando Dios hace algo, lo hace completo, no en partes. Hay gente que dice: Dios me sanó, y tú le ves todavía que están... Cuando Dios hace una obra, la hace completa. Cuando Dios nos salva no en parte, nos salva completo, y es una salvación garantizada de por vida. Si tú has conocido al Señor y si tú eres realmente salvo, puedes tener la confianza de que no hay nada en este mundo que te pueda quitar ese regalo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque ese regalo no está basado en lo que tú hiciste, sino en lo que Él hizo. Y si Él te escogió por lo que Él hizo, esa obra es completa. Y tú tienes el sello en tu cuño. Tu pasaporte está avisado para ir al cielo. Aquí vemos a un grupo que estaban peores que aquellos que estaban enfermos. Hay personas que son peores que aquellos enfermos que estaban que yacían al lado de aquel estante. ¿Y sabes quiénes son? Aquellos que están enfermos, pero que no saben que están enfermos. Aquellas personas que estaban enfermas sabían, eran conscientes de su situación y estaban buscando una solución, aunque quizás errada, pero estaban buscando una solución para su problema, para salir de donde estaban. Ahora hay otro grupo que estaban enfermos, pero estaban enfermos de remate. Lo peor de ellos no es que estaban enfermos, es que ellos no sabían que estaban enfermos. ¿Sabes quiénes eran ellos? Los judíos. Vieron a aquel hombre, llevaba su lecho encima y era día de reposo. Y aquellos hombres no se dieron cuenta que aquel hombre había sido sanado. Era una persona que llevaba tantos años esperando esa sanidad. Y ellos no se dieron cuenta de eso. Lo único que se percataron era de que aquel hombre llevaba su lecho en día de reposo. Estos judíos habían abusado de su autoridad y le habían añadido a la palabra de Dios cantidad de mandamientos que no habían sido inspirados, que no habían sido ordenados por Dios. La palabra del Señor dice que el día de reposo era un día consagrado para adorar a Dios, que no debía hacerse trabajo, pero no se especifica qué tipo de trabajo no se debía hacer. Ahora, ellos sí lo especificaron. No podía ni siquiera llevar tu lecho, no podía hacer un bien a otras personas en día de reposo. La pregunta era, ¿ellos obedecían esa ley? Esa era la ley que ellos le imponían al pueblo, pero que ellos no obedecían porque era una carga muy pesada para ellos. Estas personas estaban peor que aquellos enfermos en el estanque de Betesda. La vista de los religiosos de aquel tiempo estaba en las cosas externas. Por eso carecían de vista espiritual, no podían percibir las cosas que el Señor, la obra de Dios. Al mirarse ellos en un espejo, decían, bueno, yo luzco como religioso. Se ponían su ropa, su vestuario de sacerdotes y todas sus gangarrias, y se miraban en un espejo y decían, yo luzco, entonces lo soy. Y ellos se comían esa mentira.
Ellos realmente se creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban obedeciendo la ley de Dios, que ellos eran los que tenían la autoridad de parte de Dios en la tierra. Estos religiosos habían hecho una mala interpretación de la palabra, la habían torcido. Y cuando nosotros no interpretamos bien la Biblia, eso puede verse en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Si no entendemos bien el mensaje de Dios, eso puede repercutir en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios o en contra de la palabra de Dios. La gente que te rodea te quiere obligar a seguir su estilo de vida. Y esta parte última que estamos viendo hoy es la envidia de aquellos que quedaron atrás. Vimos primeramente un cuadro de cómo vive el hombre pecador y cómo le rodean gente pecadoras. Se centró la vista en aquel hombre. Dios lo escogió por gracia. Se enfocó en aquel hombre. Lo sacó de entre la multitud. Y ahí estamos tú y yo. El Señor nos sacó. Pero hay algunos de los que quedaron atrás que no se conforman con que tú saliste. Te quieren alar y te quieren alar y no están conformes. Se va a despertar envidia, se va a despertar oposición contra ti. Y aquellos judíos eran aquellas personas que estaban del otro lado, estaban entre los enfermos, aunque ellos no sabían que estaban enfermos. Entonces, en vez de alegrarse por lo que había sucedido a aquel hombre, querían que aquel hombre siguiera en su enfermedad, siguiera en su antigua vida. Y formaron todo un alboroto. Esas personas están a nuestro alrededor, en nuestro centro de trabajos, dentro de nuestras familias. Hay personas que no aceptan que tú y yo hemos cambiado. Se van a poner a nosotros, nos van a hacer guerra. Pero es tu decisión si seguirle la corriente a ellos o mantenerte en el lugar donde Dios te ha puesto. Quizás hoy te has percatado de que tu situación es como la de aquel hombre que estaba en el estanque, perdido, sin esperanza, rodeado de personas también desesperanzadas que no te pueden ayudar. Y has creído que hoy has sido blanco de la gracia de Dios. Y has visto y has sentido que Dios ha puesto sus ojos en ti y hoy quiere salvarte. Es por gracia, no es por lo que tú quieras, es por lo que Él hizo. No es por tus méritos, es por la obra redentora y perfecta que Jesús realizó. Si cedes a la presión de los que te rodean, terminarás hundiéndote con aquellas personas. Si te resistes a la voz de Dios constantemente, vas a quedar en la misma situación de aquellos que estaban en el estanque, en la misma situación de aquellos judíos que estaban enfermos pero no lo sabían. ¿Saben qué? El final de aquellos judíos con toda su vestimenta iba a ser el mismo de aquellos que quedaban en el estanque sin sanidad. No importa tu apariencia, si tu corazón está lejos de Dios, el fin es triste y doloroso. Solamente hay dos lugares después de esta vida a donde iremos. O al cielo, disfrutaremos de la misma presencia de nuestro Dios, o el infierno. Y es una palabra que no nos gusta decir, pero es una realidad. No hay otro lugar, no nos engañemos. Y lo peor de todo es que no sabemos cuándo va a ser el último día, la última oportunidad que el Señor nos dé. Si crees que hoy has sido blanco de la gracia de Dios y Dios ha puesto sus ojos en ti y quieres responder como respondió aquel paralítico, en fe, levantarte, creer y obedecer su palabra, es tu decisión.
Nadie puede decidir por ti. Si te sigues asociando con personas pecadoras, personas que también están alejadas de Dios, esas personas no te pueden ayudar. El único que te puede ayudar es Jesús. El único que te puede dar la mano es Él. Y te puede sacar. Y puede hacer de ti alguien que tú ni te imaginas que puedes llegar a ser. Dios tiene propósitos grandes con nosotros. La palabra no habla de que aquel hombre realmente se haya convertido. A la palabra no dice que este hombre dio testimonio de fe, pero este hombre representa al hombre pecador y al hombre que ha venido a Cristo y su vida ha sido restaurada y ha sido sacada de la multitud para hacer de él alguien especial. Decide hoy andar contracorriente. Anda contracorriente siempre y cuando sea la corriente del Señor. Decide hoy entregarle tu vida al Salvador. Aquel hombre, si seguía ahí, iba a ser uno más. Hoy recordamos a aquel hombre porque su nombre ha sido escrito en este libro. Y todo fue porque Jesús fue a donde estaba Él. Por eso su nombre hoy está todavía en este libro que leen tantas personas. Tu vida puede impactar la vida de tantas personas cuando te pones en la mano de Dios, cuando dejas que Él te use y que Él cumpla el propósito que tiene contigo. Dios puede hacer grandes cosas. Puede hacer que tu nombre siga vivo, aun cuando ya hayas partido de esta tierra. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir quejándote? ¿Vas a seguir esperando que alguien haga algo por ti? ¿O vas a entregarle tu vida completa a Él? ¿Vas a confiar en lo que Él puede hacer? ¿Has puesto tu esperanza en este país, en lo que el presidente va a hacer? ¿Has puesto tu esperanza en que alguien te consiga un trabajo? ¿Has puesto la esperanza en que alguien resuelva tu situación matrimonial o tu situación con tus hijos? ¿Estás esperando de que alguien te toque y te sane? La respuesta a todos nuestros problemas está en Dios, en el nombre de Jesús. Si hoy quieres recibirle, si hoy quieres recibir el regalo de la salvación y quieres salir de la multitud y ahora asociarte a un grupo de creyentes que comparten una fe, pero una fe que edifica, que construye, hoy puedes ser parte, hoy mismo puedes integrar y ser parte de la iglesia del Señor. Hoy mismo puedes tomar la decisión por Cristo y garantizar tu visa en tu pasaporte al cielo. Decide hoy y entrégale tu vida al Salvador.